Ahora sí. Bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy miércoles 27 de abril, último miércoles del mes de abril. Ya queda poco para que termine abril, el sábado termina, 30 del 4. ¿Está de cumpleaños alguien el 30 del 4? ¿Quién será? Eh, bueno, como siempre sabemos que esta parte es importante porque alabamos al Señor, porque le agradecemos. Sabemos que hay muchas cosas por agradecer. Por ejemplo, este fin de semana hubo un gran congreso. Así que no sé si alguien en Zoom que quiera contar testimonio. De acá, presente. Hola, Te escuchamos, es Carlos. que tengo unos interruptores. Que estábamos orando ahora y el Señor me da un pasaje. Silencio, Santi. Un pasaje que está en Isaías 28, del verso 23 al 29. Se lo voy a leer en la versión NTV, ¿puede ser? No los veo, ¿sí? ¿Se escucha, Juan, o no? Ya. Dice, escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo, espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. El Señor me hablaba en dos aspectos. Uno, bueno, el aspecto literal de este pasaje es acerca del castigo que iba a recibir el pueblo de Israel eh, cuando iban a ser deportados a Siria, ¿sí? Y que Él nos da aflicción más de la que podamos soportar. Pero también le hemos estado orando con mi esposo para que este ministerio dé fruto, ¿sí? Y pienso que el Señor en este pasaje, por lo menos a mí me habla, a que Él nos dará la sabiduría a todos nosotros para sembrar donde haya que sembrar y el entendimiento para hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Eh, y, y al final el crecimiento y la cosecha, o sea, no puedo, ¿qué es lo que me hablaba directamente a mí el Señor? No puedo esperar una cosecha si es que estoy sembrando mal o no he sembrado del todo, ¿me explico? O quizás mi cosecha no está bien, no está siendo bien cosechada. Entonces, silencio, papi. Entonces el Señor me hablaba con respecto a eso ahora en el tiempo de oración. Eso quería contarle. Bueno, eh, como modo de testimonio, yo quiero contar que para mí fue importante este congreso porque yo cumplí 6 años que volví a ser Limi. Eh, yo estuve todo el año 2015 apartado del Señor en Egipto. Eh, Conocí el frío. Me acuerdo que estuve muy mal el año 2015. Cuando digo que conocí el frío, quiero decirles, chiquillos, que es terrible sentir frío. Que uno se abriga. Yo me acuerdo que dormía con una ¿cómo se llaman esas taquetas? Softshell, con chaleco, con bufanda, y aún así el frío pasaba mi cuerpo. Fue terrible, fue difícil ese año. Y el año 2016 volví un 15 de abril, lo recuerdo bien, difícil olvidar. No es porque uno tenga una buena memoria, pero justo esa vez se inundó el Costanera Center y todo el tema, claro. Vi a la Patti también, por primera vez.
Así que gracias, Señor, por eso. Gracias también porque mi esposa hace 2 semanas que la operaron. Fue un miércoles a las 8 de la noche y está bien, y de hecho hoy vamos a compartir a ustedes el mensaje. Y como aviso, quería decir 3 cosas. Uno, recuerden que el ENFA es a las 5 de la tarde. Ya eso es súper importante porque estábamos acostumbrados a que fuera a las 6, a las 18 horas, pero no, es a las 5. Así que quien se inscribió no llega a las 6, llega a las 5, llegué antes incluso. También recordarles que empezaron ya los cursos todos los viernes, así que ahí inscríbase, todavía creo que quedan cupos. Y ya por último, y relacionado con lo que se ha hablado, leerle un par de versículos que dice: y la amada hermana Pía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Filemón 1:2. Después dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4:15. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor. Esto está en 1 Corintios 16:19. Si nos suenan los nombres, Aquila y Priscila, fue porque en la película de Pablo salían ellos dos. Y saludad también, en Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Finalmente, en Hechos 28:30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces, estos versículos nos recuerdan que la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, o gran parte, partió en casa, abrió las puertas, hizo células. ¿Y qué tan efectivo fue? Muy bueno, estamos acá. Y es gracias a eso. Uno puede decir: sí, pero es que en ese tiempo no habían templos. Bueno, puede haber cualquier razón, pero resultó. Y lo bueno es que hoy día tenemos tecnología, ¿cierto?, como Zoom. Así que sabemos que las personas que no conocen al Señor, todos sabemos que ponen muchas excusas. Me acuerdo que Jesús contó una parábola de un hombre que invitó a una boda y alguien dijo: no, es que tengo que ver una junta de bueyes que compré. ¿Y cómo, si la boda eran de noche? ¿Cómo vaya a ver una junta de bueyes en la noche? ¿Y cómo vaya a comprar una junta de bueyes sin haberla revisado antes? Obviamente que fue una excusa barata, como decimos acá en Chile, y es porque la gente busca excusas, pues, pero nosotros a veces le compartíamos cuando íbamos a Los Leones, la gente decía: no, pero es que los sábados, qué sé yo. Y bueno, ahora está la modalidad Zoom, así que podemos invitar a las personas. Así que eso. Oremos. Padre, te pedimos por este tiempo, ayúdanos en esta temática y háblanos, Señor, al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quería compartirles un pasaje que está en Lucas 4 al final, 42-44, y después nos pasamos a Lucas 5, del 1 al 3, que dice lo siguiente: dice: cuando ya era día, perdón, que no veo bien, ahora sí, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicando en las sinagogas de Galilea. Lucas 4, del 42 al 44. Después nos pasamos al capítulo 5 y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, esta es una pequeña introducción al tema que se llama Sin excusa, heme aquí. Pero quiero hablar al principio de lo importante que para el Señor era hablar de la palabra de Dios, hablar de la palabra de su Padre. Ya al final Él entendía que Dios por la palabra creó el mundo, que Dios hablaba por medio de la palabra, que a través de la palabra podemos escucharlo, y Él se encargó de transmitir la palabra, más allá que le dijeran: quédate acá. Él: no, yo tengo que predicar el evangelio. Y fíjense que en Lucas 5:1 él decía que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios.
¿ya? Uno más adelante puede decir, sí, pero es que en los versículos de adelante decía que la gente iba por los milagros, por la comida. No, pero a lo mejor, claro, tal vez había un grupo de gente, pero acá la Biblia es clara y dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Lo importante que era la palabra. Es por la necesidad que nosotros tenemos del Señor y cómo esas personas entendían que la única forma de que le hablaba el Padre era a través de la palabra. Y sabemos que nosotros los hijos de Dios, la palabra es súper importante. Y cuando yo digo esto no lo digo como un fondo de ideal, ¿ya? Porque de repente a veces uno le habla a los niños y dice, sabemos que nosotros obedecemos a nuestros padres. Y claro, sabemos que no es tan así, pero cuando le decimos obedecemos, ¿cierto? Ocupamos como... pero acá no, acá nosotros apreciamos la palabra. Aunque ustedes no lo crean, aunque nosotros digamos, no, pero yo no la leo siempre, a lo mejor no tengo tiempos con el Señor. Pero ¿saben qué? Se hizo un experimento, un pastor una vez lo hizo, para que nos diéramos cuenta que amábamos la palabra y que no tenía precio y que no la cambiábamos por nada. Una vez un pastor dijo, imagínate, algo que nunca va a pasar, pero por favor tengamos la disposición de creer este ejemplo. Una vez viene Dios, baja Dios y le dice, ¿sabes qué? A ti, a cualquier persona, te voy a dar todo lo que tú deseas. ¿Quieres casarte? Te voy a dar una esposa, esposo, qué sé yo. La suficiente provisión, todo. Pero a cambio, te voy a quitar la palabra de tu vida. No vas a tener Biblia, no vas a escuchar más la palabra, y es más, cada versículo que está en tu mente lo voy a borrar. Miren, acá no sé, pero todas las personas dijeron, no, y con un no afligido. Entonces nos damos cuenta de lo mucho que amamos la palabra, que al final no tiene precio, que nos están ofreciendo todo, pero nosotros queremos tener la palabra. Entonces amamos la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, el desafío que tenemos todos nosotros es que algo que tanto amamos, conozcámosla más. Y ya quiero dar unos ejemplos de cómo el Espíritu Santo describe la palabra de Dios. Por honor al tiempo, lo voy a leer muy rápido, pero si alguien quiere verlo, puede ver el video que va a estar grabado mañana. Pero dice que es como un martillo que parte los corazones de piedra. Esto está en Jeremías 23, 29. Y eso dice, dice Jeremías 23, 29 y pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Refiriéndose al corazón. Otra descripción es como fuego que quema la basura de nuestro interior, Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y lo consumirá. También dice que es como una espada aguda de doble filo, que traspasa nuestras conciencias. Hebreos 4:12 dice eso, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice que es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice que es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Santiago 1, del 23 al 24, dice, porque, ahí están los dibujos, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, está semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. También dice que es como una semilla que produce el nuevo nacimiento. Lucas 8:11. Es pues la parábola, la semilla, la palabra de Dios. También dice que, de nuevo se me corrió, dice que produce un nuevo nacimiento. Esto está en 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacido, no da simiente corruptible, sino que de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 2:2 dice que es como leche que sirve de alimento espiritual. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También dice que es como la miel que endulza nuestra vida. Esto está en Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila de panal. Esos versículos no están en la presentación por si acaso, solamente lo estoy leyendo. Dice también, y por último dice,
es como el oro que tiene un valor incalculable y enriquece nuestra vida espiritual. Nuevamente, Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que el oro afinado y dulce más que la miel y que la destila del panal. También dice, mejor que es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y por último, en Salmos 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios ha hablado con su palabra y actúa hablando, Dios sigue hablando a través de la Biblia y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Entonces, un poquito ahí con lo que hemos dicho al principio, con lo que leyó Carla, con lo que leyó Nelly. Eso en el fondo lo que la gente necesita, escuchar más la palabra de Dios. Sabemos ese versículo que está en Romanos 10:13, que dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Hasta ahí uno dice, ya. Pero después el Espíritu Santo agrega y dice, ¿y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán de a quien no ha ido? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les hable del Señor? Entonces, como para empezar, en Lucas 5:1 decía que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús llegó y pidió una barca para sentarse y para hablar. Esto fue en el mar de Galilea, un mar súper habitado. Dice lago, ¿cierto? Pero si después uno ve los versículos sinópticos, dice que es el mar de Galilea. Y eso les quería presentar, pero no ha terminado esto porque mi esposa continúa. Voy a arreglar un poquito esto. Ahí sí. Bueno, pienso que el Señor nos trae siempre acá, ¿cierto? Para hablarnos al corazón, porque tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros, y fue muy lindo lo que compartió Nel y la Carla y también la Caro. A ver si Dios nos anima también con lo que vamos a escuchar hoy día, que está en su palabra, ¿cierto? Bueno, como decía Juan, el anhelo de Dios es que compartamos la palabra, ¿cierto? Que compartamos al Señor. Llama la atención que Jesús hizo milagros, ¿cierto? Hizo muchas cosas, pero nunca dejó de predicar la palabra. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos, ¿cierto? Pero ¿les pasa que a veces sienten que como que no estamos capacitados? ¿A quién le ha pasado? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver hoy día, si los chiquillos me ayudan con una imagen que aparece ahí, porque vamos a ver, queremos que pensemos en tres grandes personas de la Biblia, ¿ya? En la Biblia, chiquillos, ¿cierto? Sabemos que hay hombres, grandes hombres de Dios, pero que también se excusaron delante del Señor, ¿cierto? Hombres que temieron y tuvieron una respuesta, que quizás también son la respuesta que nosotros también le damos a veces al Señor. Súper reconocible, Moisés, ¿cierto? Leyendo, nos dimos cuenta que Moisés, una vez que el Señor lo llamó ahí a través de la zarza que ardía, Moisés se excusó, ¿saben cuántas veces? 5 veces delante del Señor. Yo nunca la había contado. Se excusó 5 veces, ¿cierto? El Señor le dijo que a él lo iba a utilizar para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, lo primero que el Señor le dijo que Moisés le dijo al Señor fue, ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón? Parece que ahí se escucha más fuerte. Ya, ¿quién soy yo? Usted a veces le ha dicho al Señor, pero ¿quién soy yo para hablarle a esa persona? ¿Cierto? El Señor le dio una promesa, le dijo que él iba a estar con él. Después Moisés viene y le dice, pero si ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, ¿qué le responderé? O sea, ¿qué le respondo a la gente? Le decimos nosotros también a veces al Señor. El Señor ahí le habla mucho a Moisés, y después Moisés le dice, ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Cierto? El Señor le mostró que él iba a utilizar la vara para mostrar el poder de Dios, porque era verdad lo que Dios estaba diciendo. Le mostró ahí a Moisés cómo la vara él la iba a utilizar, ¿cierto? Vio un milagro ahí Moisés. Y después Moisés viene y dice, pero no tengo facilidad de palabra, pues se me traba la lengua y se me enredan las palabras. A veces uno dice, pucha,
es que me pongo nerviosa, es que no sé qué decir, a veces digo lo que no quería decir y no dije lo que quería decir, ¿cierto? Y bueno, el Señor le dice, bueno, pero yo te voy a decir lo que le vas a decir, ¿cierto? Y Moisés que le dice, pero no habrá otro mejor, o sea, envía a otro. Y le habla de Aarón, porque dice que va a ir con su hermano. Y ahí como que Moisés por fin entiende, ¿cierto? Moisés entendió. También tenemos otra imagen, a Jeremías, ¿cierto? Jeremías, cuando el Señor también se le presenta a él, Jeremías responde y dice, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, ¿ya? También se excusó, igual que Moisés. Y tenemos un tercer caso, que comenzando el libro de Jonás, vemos que no, bueno, Jonás fue como un poco más extremo, no respondió a nada, sino que se fue para otro lado. El Señor le dijo para allá y Jonás se fue para otro lado, ¿cierto? Pero, ¿saben qué? Hay otro más en el Nuevo Testamento que también se excusó delante del Señor y que es un poquito lo que hoy día vamos a centrarnos, que está en los versículos que más abajo que Juan leyó, ¿cierto? Es Pedro, el discípulo de Jesús. Ahí tenemos una fotito, tenemos dos imágenes de Pedro, ¿cierto? Cuando Jesús se había recién bautizado, ¿cierto? En el río Jordán por Juan el Bautista. Al otro día dice que algunos discípulos de Juan el Bautista se acercaron a él, ¿cierto? Se acercaron porque ya habían oído de Jesús. Entonces ahí vemos que va Andrés, ¿cierto? Con otros discípulos, y después Andrés, que es el hermano de Simón Pedro, lo va a buscar, ¿cierto? Para que él también vea a Jesús. Pues entonces podemos ver que ese fue el primer acercamiento entre Jesús y Pedro. Bueno, después sabemos que hay otro que es también cuando sana a su suegra, ¿cierto? Y también hay una segunda imagen que pusimos ahí que tiene que ver en este encuentro, que es el que nos vamos a centrar hoy día, ¿cierto? Que está en Mateo 5, en Lucas 5, a orillas del mar de Galilea. Gracias, Juan. Es la primera vez, ¿cierto?, cuando ahí Jesús le hace el llamado a sus discípulos a seguirle, y tiene un evento bien lindo con Pedro, ¿ya? Si los chiquillos avanzan uno más, yo les voy a leer lo que pusimos acá. No sé si lo puse en la misma versión. Sí, creo que sí. Dice Lucas 5, del 4 al 11 vamos a leer, ¿ya? Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús, ¿cierto? Vemos que en el primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro, ahí le cambió el nombre, ¿cierto? Le dijo, tú no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, ¿cierto? Entonces, ¿qué les llama la atención o qué nos llama la atención de esta porción de la Biblia, ¿cierto? Como veíamos las otras personas de la Biblia, que Pedro fue llamado y temió también. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que él temió y se opuso? Cuando el Señor le dijo que fuera a pescar, ¿cierto? Pero él ya había pescado todas las noches. Entonces él también como que tuvo una excusa, ahora la vamos a ver, ¿ya? Entonces Pedro fue llamado y temió, igual se opuso, y a través de un milagro vamos a ver cómo Dios le mostró que él podía hacerlo, pescador de hombres. La primera parte del versículo, si quieres, chiquillos, pueden poner el versículo que aparece acá, cuando dice que Jesús le dijo a Pedro que lo dejara subir a su barca y fueran
boga adentro o a lo profundo, ¿cierto? A lo profundo. La que sigue, Mile, porfa. A lo profundo, ¿cierto? O sea, vemos que acá Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba llevando a Pedro a un lugar íntimo, ¿cierto? Se quería alejar con Pedro de toda la muchedumbre. Quería irse a un lugar íntimo, por decirlo así, más allá de lo natural. ¿Por qué? Porque le iba a enseñar algo, ¿cierto? Le quería enseñar más de él mismo, de quién era él, de quién era Jesús, ¿cierto? Y yo recordaba este versículo, que es tan importante para cada uno de nosotros permanecer en el Señor, ¿cierto? Permanecer con Él, porque entendemos que si estamos lejos de Él, no podemos llevar fruto. Entonces, la primera vez que Pedro estuvo con Jesús, ¿cierto? Jesús lo conoció, lo observó, después sanó a su suegra, pero ahora él quería algo más con Pedro, quería algo más íntimo. Entonces lo invitó más adentro a una instancia más íntima con el Señor Jesús, ¿ya? Después, si nosotros seguimos avanzando en la lectura, yo pensaba que lo que les decía recién, lo conversábamos con Juan, que el Señor le dice, me perdí un poquito acá, el Señor le dice que va a llamar adentro, ¿cierto? Dice, y Pedro, ahí está cuando Pedro le responde, le dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que somos súper capaces en lo que sabemos hacer, como Pedro él era pescador, o sea, Jesús era un hombre de Dios, pero Pedro era pescador, o sea, ¿quién sabía más de pesca? Pedro debería haber dicho, yo sé, pues encima llevo años en esto, o sea, ¿cómo voy a pescar de nuevo? Y más encima de día, porque ya era de día. Los pescadores, yo vengo de una caleta de pescadores, y yo digo, de chica sé que los pescadores entran en la noche, en la madrugada, o sea, entran muy tarde para salir en la madrugada, ¿ya? Ese es el horario en que son las mejores pescas, o sea, porque Juan me contaba que hay todo un tema de los peces con la luz del día, o algo así. Entonces, entender que a veces nosotros nos creemos muy capaces en lo que sabemos hacer, pero Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, ¿ya? Ahí recordábamos Jeremías 33:3, que dice que nosotros podemos clamar a Él, ¿cierto? Dice que Él nos mostrará, nos responderá y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Como les decía recién, ¿cierto? Pedro sabía que la mejor hora para pescar era de noche, oscuro. Pero el Señor le decía que fuera ahora, en el día. Y muchas veces Dios también nos pide cosas que a veces para nosotros no tienen sentido, ¿cierto? ¿Les ha pasado que de repente, no sé, Dios nos dice que hagamos tal cosa, pero uno dice, pero ¿cómo? O sea, es imposible que esto resulte. Pero el Señor dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. O sea, Él sabe que lo que tiene preparado para nosotros no lo imaginamos, porque somos tan limitados, no podemos entender, ¿cierto? El pensamiento muchas veces de Dios. También yo pienso, conversábamos que Pedro también estaba cansado ya, pues. Encima la Biblia dice que las barcas estaban ahí y Pedro estaba lavando las redes, o sea, había pescado, quizás tenía hambre y estaba lavando las redes. Y Jesús le pide que vaya más allá, o sea, que un poquito más. Y a veces el Señor a nosotros nos pide eso, pues, un poquito más, ¿ya? Necesitamos entender que muchas veces el Señor nos va a pedir cosas cuando estamos cansados. A veces, yo creo que a todos nos ha pasado. Dios nos llama a algo y uno como que, ay, es que ya hice mucho en este día, como que algo más, o no sé, uno se va a juntar con alguien un día domingo, o tarde en la noche, ¿cierto? Pero el Señor dice que nosotros necesitamos constancia. ¿Para qué es la constancia? Para poder cumplir la voluntad de Dios. Y para, más allá, para tomar también y hacer nuestra la herencia que Dios tiene, la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Cierto? 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos,
Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y Pedro lo vio, ¿cierto? Pedro, ¿qué hizo? Dios le dio instrucciones, Pedro confió, siguió las instrucciones, o sea, Pedro hizo un esfuerzo más allá de todo lo que estaba en su contra, pero lo hizo, ¿saben? La Biblia dice que Pedro le dice, lo voy a hacer porque tú lo dices, Señor. Entonces nos hacía pensar siempre que el momento correcto en nuestra vida para ver la gloria de Dios es cuando decidimos obedecer al Señor. Cuando decidimos obedecer al Señor, la palabra de Dios, vamos a hacer, como dice Mateo 7:24, como aquel hombre, ¿cierto?, que es prudente, que construyó su casa sobre la roca, ¿cierto? El Señor dice que cuando nosotros oímos sus enseñanzas y las ponemos en práctica, el Señor dice que somos como ese hombre prudente. También veíamos que, reflexionábamos que a nosotros Dios nunca nos va a pedir algo que no seamos capaces de hacer. Él siempre nos va a capacitar, aunque nos saque de nuestra zona de confort, ¿cierto? 2 Corintios 1, del 21 al 22 dice, es Dios quien nos capacita, junto con usted, aquí está hablando, ¿cierto? Pablo dice, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, igual que nosotros, chiquillos, Él nos comisionó y nos identificó como suyos para poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces, el Señor nos ha prometido a cada uno muchas cosas, ¿cierto? Nosotros oramos por nuestra familia. ¿Se escucha bien? Sí. Nosotros oramos por nuestra familia, oramos por los compañeros de trabajo. Entonces, estamos llamados a hacer lo que hizo Pedro. ¿Empiezo de nuevo? Llamados a hacer lo que hizo Pedro. Gracias, chiquillos. Hacer lo que hizo Pedro, ¿cierto? A creerle al Señor e ir más allá con Él. O sea, yo pienso que Pedro necesitó ese tiempo solito con el Señor para entender que Dios no lo quería solo pescador de peces, sino que lo quería pescador de hombres, ¿cierto? Pescar vidas para que conozcan al Señor. Entonces ahí cuando Pedro vio este milagro, dice que dejó, yo creo que de llamarlo en su corazón maestro y le dijo Señor, porque él finalmente entendió quién era Jesús, ¿cierto? Y además entendió quién era él delante de Jesús, cuál era su posición. Él dice que era un pecador, ¿cierto? Y igual como Pablo, cuando el apóstol Pablo tiene esta visitación del Señor en camino a Damasco, el Señor se le aparece y Pablo también le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? Preguntó Saulo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, Pablo perseguía a los cristianos, pero en ese momento él entendió quién era aquel que se le estaba presentando y se dispuso, ¿cierto? Entonces, Pedro también vio este milagro y entendió quién era Jesús y entendió que él era un pecador, o sea, que era... O sea, ¿cómo puedo estar al lado de Dios mismo, cierto? Entonces, la pregunta es, ¿nosotros nos sorprendemos cuando nosotros vemos un milagro de Dios? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nosotros vemos con nuestros propios ojos? ¿Lo compartimos? Pensaba en la mujer samaritana, que ella cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo fue a contar. Cuando Jesús también, en Lucas 8:39, cuando vemos que Él sanó al endemoniado, el endemoniado, no quiero decir la palabra porque me cuesta, gadanero, cuando lo vio, ¿cierto? Cuando lo sanó, él quería como estar para siempre con Jesús. Entonces él le dijo, no, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Dice que él se fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él, ¿cierto? Entonces la pregunta es, cuando Jesús nos llama, ¿nosotros obedecemos su voz o nos excusamos? Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, ¿cierto? Tenemos esa actitud de Pedro, de Moisés, ¿ya? La podemos tener porque nosotros, si nos creyéramos capaces de todo, pienso yo que le diríamos, ya Señor, voy. Pero también es necesaria esa cuota de entender que sin Él
con Él lo podemos hacer todo, pero sin Él nada podemos hacer, ¿ya? Pensar también que el Señor es tan bueno porque no nos envía así como a la vida, ¿cierto? Nos da su espíritu. Dice que su espíritu va a ir con nosotros y por medio de su espíritu nosotros vamos a poder hacer cosas más grandes de las que Él mismo hizo, ¿ya? El Señor a quien llama, capacita. Si Dios nos ha llamado a ser parte de esta iglesia, y como decía Nelly, llevamos tantos años y a lo mejor no hemos visto el fruto que quisiéramos, pero el Señor todos estos años nos ha estado capacitando, ¿cierto? Ahora pienso que nos toca a nosotros decidir, como veíamos en el Congreso Daniel, que Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Daniel decidió buscar al Señor 3 veces al día. Entonces es un llamado para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, como decía, no nos envía solo, Él nos da su espíritu porque Él sabe que sin Él no podríamos hacer nada. O quizás haríamos las cosas, pero la gloria sería para nosotros mismos, no se la daríamos al Señor. Y si nos creemos capaces, incapaces, incompetentes, ¿ya? Siempre recordar que Dios no llama al más capacitado, ¿cierto? Sino que el Señor, al que llama, lo capacita. Yo pienso que acá muchos de nosotros hoy día sabemos cosas que cuando llegamos no las sabíamos, ¿cierto? Dios nos ha mostrado cosas que ni nosotros sabíamos que éramos capaces de hacer. Yo pensaba con Juan en Samuel, que Samuel, él cuando Dios lo llamó, él dijo, heme aquí, ¿cierto? Heme aquí. Pero leíamos, claro, a la tercera vez, porque no entendía que era Dios que lo estaba llamando, ¿cierto? Él iba donde él iba, no entendía. Decía la Biblia que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Entonces, él escuchó la tercera vez, siguió la instrucción de Elí también, le dijo, si escuchas de nuevo, respóndeme aquí, y él lo hizo, ¿cierto? Y Dios le dijo lo que iba a hacer con los hijos de Elí, con el pueblo. Entonces, yo pienso que la Biblia dice ahí que al otro día él se levantó como siempre y fue al templo, ¿cierto? Pero él sabía que en su corazón tenía algo que decirle a Elí. Y a lo mejor él también le da como cosa decírselo, ¿cierto? No dice la Biblia, pero debió de sentir en su corazón y quizás se levantó un poquito antes y se fue ante el templo para no ver a Elí, ¿cierto? Quizás, pienso yo. Entonces, realmente si nosotros nos creyéramos competentes y capaces, a lo mejor no calificaríamos para Dios, ¿cierto? No, porque Él no podría demostrar su poder. Dios necesita enseñarnos, ¿cierto? Porque lo que Él nos tiene que decir a nosotros nos va a enriquecer para enriquecer otras vidas. Y también sabemos que Dios no elige lo más perfecto, sino que elige lo menospreciado, lo humilde, dice una versión, los mansos, ¿cierto? Todo lo que el mundo desprecia, Dios lo usa. Eso es increíble. Uno ve a veces los drogadictos, los alcohólicos, Dios los usa, ¿cierto? Y además que pensar que Dios tiene un montón de cosas que enseñarnos. Hay cuánto de Dios todavía que no hemos descubierto. Hay recursos infinitos de Dios que Él los dispone para nosotros. Él los dispone para nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Ocuparnos de las cosas de Dios y Él se ocupará de las nuestras. ¿Alguna vez les dijeron eso a ustedes? Cuando llegaron al Señor, ¿cierto? Uno estaba preocupado de tantas cosas y uno recibía ese consejo, mira, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de tus cosas. Yo siempre me acuerdo de eso. Y Dios nos da tantos recursos, como decían las chicas que oraban, que compartían acá, y como oraba Daniel también, que nos dé dones, que descubramos nuestros dones, que usemos nuestros dones y no olvidar que solamente somos administradores de esos dones, ¿cierto? O sea, lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios, para que lo usemos. Y bueno, y si estamos cansados, el Señor sabemos que Él nos da el descanso, Él nos renueva, Él nos levanta, ¿cierto? Y no debemos ni siquiera preocuparnos por el futuro, porque a veces uno deja de hacer cosas porque está preocupado por el mañana, pero el mañana el Señor ya lo tiene resuelto. Y si Él nos llamó, Él no nos llamó para avergonzarnos, dice su palabra, ¿cierto? Él no avergüenza.
Entonces hay una otra pantallita, chiquillo, que hay una pregunta, dice, entonces, no la recuerdo, dice, entonces, ¿hay excusa? Creo que era así. No hay excusa. Entonces no hay excusa, chiquillo. El tema le pusimos por nombre sin excusa, heme aquí. Entonces no hay excusa, porque lo que estamos llamados a hacer no es algo que nosotros sabemos hacer, es algo que así como Dios capacitó también a Pedro, también lo hará con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Disponernos a hacer lo que esté a nuestro alcance por el lindo tiempo que tuvimos acá de oración y de la palabra de Dios que nos compartieron, las visiones que Dios le dio a las chicas. Entonces, disponernos y hacer lo que está a nuestro alcance, ¿cierto? Obedecer, buscar al Señor, congregarnos, compartir. El resto lo hace el Señor. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Y algo maravilloso de Pedro es que Pedro sabía pescar peces vivos, ¿cierto? Él sabía pescar peces vivos. Quizá ese día la pesca no fue tan buena, pero Dios en lo íntimo le enseñó, ¿cierto? Y entendemos que Dios nos ha llamado a nosotros a no pescar peces vivos, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a echar en nuestra red peces muertos para que el Señor los vivifique, para que el Señor les dé vida, ¿ya? Entonces, como cierre, estos 3 hombres fueron llamados, como decía Juan, a predicar la palabra de Dios, a no dar un mensaje propio, ¿cierto? Porque, como decía el Dani al final, tiene que ver con Dios y no con nosotros. En la siguiente diapo, bueno, están los 4 nombres, para no olvidarnos de Moisés, Jeremías, y Jonás y Pedro, ¿cierto? Que Dios le dijo a Moisés que él iba a decir las palabras que Dios le iba a decir que dijera. A Jeremías le dijo, dirás mis palabras, lo que yo te diga. Y a Pedro le dijo, yo te haré pescador de hombres, ¿cierto? Sabemos que el llamado para nosotros es compartir la palabra de Dios, enseñarla. Compartir la palabra de Dios, es enseñarla. Convertir a hombres simples en discípulos de Jesús, como lo hizo Jesús con Pedro. Y ahí les tenemos en la última, chiquillo, el azul. No hay excusa, porque la obra es de Dios, que nos capacita en lo íntimo y nos ha dado su Espíritu Santo para enviarnos a que otros le conozcan. Ahí les dejamos un regalito, el Salmo 32:8. Y la PDT dice, te enseñaré y te mostraré el camino. Dice algo tan lindo, dice, te estaré observando y seré tu guía. Te haré entender, otra versión dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero nos gustó mucho eso que dice, te estaré observando. El Señor nos observa todo lo que hacemos. Basta con que nosotros volteemos o levantemos la vista para observarlo a Él y Él nos va a guiar, preguntarle. ¿Y cuál fue el final de Pedro? Sabemos que Pedro después el Señor lo llamó a apacentar su grey, su iglesia, el medio discurso que se mandó Pedro en Hechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Creer al Señor, obedecerle, vivir para su gloria. Pasar tiempo con el Señor para que nos enseñe, chiquillos, a que este año veamos primero multiplicada nuestra fe, multiplicada nuestra fidelidad al Señor, ¿cierto? Porque entendemos que congregarnos es ser fiel a Dios, porque no podemos congregarnos solo en la casa, Dios no nos llamó a eso, ¿ya? Entonces, pasar tiempo con Dios para que Él nos enseñe como le enseñó a Pedro, ¿cierto? El Señor nos ha dado su Espíritu para que no lo hagamos solo, lo hagamos con Él. Así que se me olvidó decirles que el otro era un regalito y lo otro era el mandato, ¿cierto? Que no olvidemos Mateo 28, ¿cierto? Que debemos ir y hacer discípulos, ¿cierto? Y esto es para todos nosotros, ir y hacer discípulos. ¿Les parece que oremos?
Bueno, antes de orar, el Señor me ponía Segunda Crónica 16:9, en la NTV dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Padre, gracias porque tú nos encomendaste un mandato, es algo que no es alternativa, es tu mandato de ir y hacer discípulos, pero también dice que tú no nos dejarás solos, que tu ojo recorre la tierra y fortalece a los que estamos comprometidos. Danos ese compromiso, Padre. Reconocemos, así como Pedro, que somos hombres pecadores, pero Señor, tú nos escogiste para esta gran comisión, para esta gran obra. Sabemos que en el mundo, Señor, hay tanta gente que te necesita, que tú tuviste compasión de ellos porque los vistes como ovejas sin pastor, y que tú nos llamas, Señor, a que te conozcamos primero a ti, Señor, para que tú nos guíes y después demos a conocerte a ti, Señor, y hagamos conocer tu palabra, Señor, pero primeramente tu obra. Sabemos que te necesitamos, Señor, y las personas que no te conocen te necesitan, porque algún día habrá un juicio y cuando comparecemos, las personas que no te conocieron tendrán un final muy trágico. Pone ese dolo, Señor, en nuestro corazón para que nosotros entendamos que hay gente que se está quemando. A lo mejor vamos transitando en la calle con muchos gentíos y todas las personas son, tal vez en ese gentío se está quemando. Por favor, pon, Señor, esa urgencia de hablar de ti, Padre. Sabemos que es difícil, sabemos que cuesta, pero, Señor, tú nos capacitas. Dejamos este tiempo en tus manos y gracias por toda esta reunión que estuvo súper linda, Señor, la alabanza, cómo nos confrontaste con tu palabra, cómo nos hablaste, Señor. También gracias por la temática, por los testimonios, por todo, Señor. Dejamos este ministerio en tus manos, multiplícanos, Señor, multiplica a este ministerio que tenemos una visión profesional, Señor. Haznos, Señor, pescadores de hombres cada día y capacítanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y para finalizar, cantémosle a la Nelly. Va a estar de cumpleaños el sábado. Dani, ¿nos puede ayudar? 30. Ahí la Vale. Ah. Sí, ahí está. Valentina Domínguez. Vale, enciende tu cámara. Vale, Domínguez. Queremos ver. Bueno, y a la Jenny ya le cantamos, ¿cierto? Ya le cantamos a la Jenny, ahora queremos cantar a la Nelly y a la Vale Domínguez. Nelly, ¿vaya a cantar tú? Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, Señor te muestre conceda. Bendícelas, bendícelas. Amén. Hemos llegado al final de nuestra reunión. Le damos gracias al Señor por poder reunirnos una vez más, porque ayer llovió mucho y hoy día llovió poquito. Y nos despedimos de los que están en Zoom, ¿ya? Y les esperamos que puedan venir, Claudia Gaete, que Dios te traiga pronto. Me acuerdo cuando venías acá los días miércoles. No sé quién más está, pero
La Vale Ceriche, bueno, la Vale Ceriche, difícil que venga todavía. Así es. Vale Domínguez, Dios te bendiga. La Carla con toda la familia, con los niños. Y la Mile. Que venga la Carla, dicen acá. Que venga la Carla. Que venga con los niños. Chao, chiquillos, que Dios les bendiga. Chao, chao.